intercalando. Dice que para casa habitación es el número... Es que no se veía, arquitecto. No sé si no se ve. Ahí está. Ah, perfecto. Ya. Sí. Número de recámaras por 2 más 1. ¿Qué dice? Que entonces vamos a pensar que en casa habitación yo tengo una casa habitación con 3 recámaras. Estas 3 recámaras por 2 usuarios más 1. ¿De acuerdo? Y entonces me va a dar 7 usuarios. ¿Sí? Y dependiendo del nivel, y esto vamos a trasladarlo a la forma en cómo vamos a proyectar nuestro edificio, dependiendo el tipo de edificio, ¿sí? Va a variar la dotación de agua. Dice el reglamento que yo voy a tener para nivel interés social 150 litros persona día. ¿De acuerdo? Nos dice también que para un nivel medio son 200 litros y para un nivel residencial son 250 litros. Persona, día. Vamos a pensar que es un nivel interés social, son 7 usuarios, entonces yo voy a tener 1050 litros de agua como necesidad de dotación al día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, jóvenes? ¿No o sí? No, profe, está bien. ¿Para qué me va a servir saber la cantidad de agua que yo necesito? Porque obviamente yo tengo que garantizar esta cantidad de agua. Además, el reglamento me dice que necesito tener un abasto garantizado de por lo menos 3 días de agua. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que yo tengo una garantía de 3,150 litros. Esto, obviamente, yo les estoy dando un ejemplo, ustedes lo van a trasladar de acuerdo a la norma para su edificio. ¿Por qué? Porque en un edificio de oficinas la dotación de agua es menor. Se entiende que tú vas por un periodo de trabajo a ese edificio de oficinas, pero además no te bañas, pero además no cocinas, ¿de acuerdo? Entonces, la dotación por usuario, que de todos modos la vas a encontrar, la dotación por usuario varía. No son 150, no son 200, es relativamente menor. Igual, esto lo tenemos que trasladar, al rato tal vez, maestra, te mando la tablita y la compartes, nos ayudas a compartirla, la de dotación por usuario, ¿no? Sí, muchas gracias. Son de 50 litros por cada persona Por y para el usuario. número de personas también la tabla donde dice que, bueno, seguramente por la altura les va a dar 7 metros cuadrados por persona para que vean cuántos metros cuadrados tienen en el varía edificio. y les decía lo de la tabla porque obviamente como tenemos un edificio mixto vamos a tener varios usos y vamos a tener varias, va a variar nuestra dotación por usuario. Porque recordemos que un edificio mixto es donde nosotros pudiéramos tener tal vez oficinas, pero también habitación, pero también tal vez centro comercial o algún otro rubro. Y entonces la dotación va a variar de uno a otro. ¿De acuerdo? Entonces, para que tuviéramos por ahí el dato correcto para cada uno de ellos. Ok, regresamos. ¿Qué dice el reglamento? Que tendría yo que garantizar esta cantidad de agua. Ajá. Para que mi edificio funcione por lo menos 3 días sin ningún problema. Como les decía, ustedes van a trasladar a cantidad de usuarios y a dotación por usuario. ¿De acuerdo? Cuando nosotros empezamos a proyectar un edificio, nos vamos a empezar por nuestra llave, nuestra acometida, ¿de acuerdo? De la acometida vamos a tener un medidor, ¿de acuerdo? Es lo más básico. Aquí normalmente nos vamos a ¿qué? Nos vamos a cisterna. Tal vez pueda haber algunas llaves intermedias. Vamos a tener una cisterna donde vamos a sacar el volumen de esa cisterna para saber que las dimensiones, ancho y largo, para saber que las dimensiones me van a ayudar a garantizar esta cantidad de agua. Ahora bien, normalmente tenemos cisterna necesaria en este género de edificios para 2 rubros. Uno, dotación de agua para usuarios, es decir, agua potable, ¿sí? Y sistema contra incendio.
¿de acuerdo? Las dos me exigen agua. La diferencia es que a lo mejor al usuario, en un caso muy extremo, yo me puedo quedar sin agua para él. Y sí, va a dejar de operar el edificio por condiciones insalubres, de acuerdo a la norma. Pero el agua que yo necesito para la cisterna contra incendio jamás debe de dejar de existir. Anteriormente teníamos la idea de que íbamos a habilitar dos cisternas de manera separada y una era contra incendio y el otro era agua potable. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Ahora estas dos cisternas que antes teníamos se convierten en una. Vamos a pensar que es esta. ¿Sí? Pero hasta aquí tenemos el nivel de agua. Y este es el agua que vamos a consumir exclusivamente para uso diario. Y esta es el agua que vamos a consumir para nuestro sistema contra incendio. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que el agua no se echa a perder, tenemos un solo recipiente y entonces el agua está en continuo cambio. ¿De acuerdo? Ahí no necesitamos dos cisternas, es una sola. ¿De acuerdo? ¿Qué sí necesito considerar? Necesito considerar el volumen contra incendio y necesito considerar el volumen de consumo diario, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una sola cisterna, ojo en eso. Normalmente en las cisternas, en estos edificios, adoptan los espacios, si es que la podemos tener al exterior en un área libre sin problema. Si no, adopta los espacios que de repente nuestra cimentación deja libres. ¿De acuerdo? Ahí se aloja en muchos casos. Ahora, consideremos que la cisterna, el agua tiene empuje en todas direcciones. Bueno, en todas direcciones, no hacia arriba, sino a los cuatro lados y hacia abajo. Y ahí consideremos también de manera estructural que el agua, 1 litro es 1 kilo. ¿De acuerdo? Para temas estructurales. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿O voy muy rápido, o voy muy lento? Díganme. Va bien, profe. ¿Todo bien? Sí, sí, profe. Ok, ahora, de esta instalación que ya salimos aquí de la cisterna, vamos a llegar normalmente, si es un sistema de abasto por presión, es decir, mediante un hidroneumático, nuestro equipo hidroneumático va a estar compuesto ¿de qué? Y aquí necesito que seamos muy hábiles porque vamos a estar mezclando instalaciones. Ojo, voy a tener un tablero de control, ¿sí? Voy a tener por lo menos de 3 a 4 bombas, ¿de acuerdo? Y voy a tener también de manera alterna un compresor, que es otro motor, vamos a ponerle aquí. Esta es una motobomba, vamos a ponerle, ¿no? Ok, y un tanque presurizado. ¿De acuerdo? Eso es mi sistema hidroneumático. Está compuesto de un tablero de control. Algunos le llaman secuenciador, otros le llaman simultaneador. Ahorita vemos el por qué. 4 bombas de agua. Ojo, estas bombas son eléctricas. Son motores eléctricos. ¿De cuánto? El cálculo me dirá. El cálculo me dirá si yo necesito de 1 caballo, de 2 caballos, no sé. ¿Sale? Pero son motores eléctricos. Me los está controlando ¿qué? Este tablero 1, 2, 3, 4. Ajá. Y acá va a estar el compresor. El tablero, si lo vemos de frente, nada más tiene los indicadores. Ajá, aquí una pastilla para on y off. ¿De acuerdo? Nos va a tener los indicadores. Y entonces, ¿qué va a hacer este tablero? Este tablero lo único que va a hacer es decirle, dependiendo la demanda que tuviéramos en nuestras instalaciones, dependiendo el gasto, concepto de gasto, jóvenes, cantidad de agua por unidad de tiempo que pasa en una tubería. Eso es el gasto. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo qué gasto se requiera, ajá, cuántos muebles tengo,
cuántos usuarios están sentados en el WC y casi así prácticamente en sus marcas listos fuera, y todos le bajan o todos le apachurran el pedal al mismo tiempo. Recuerden que esta instalación se calcula para un uso simultáneo. ¿Qué quiere decir? No adivinamos en qué horario tiene su demanda máxima la instalación, sino se considera como que todos los muebles existentes se les va a bajar la palanca en el mismo momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con las bombas? Las bombas, este secuenciador, este tablero de control me va a decir, oye, la demanda es para que trabaje la 1 y la 3. Normalmente vamos a tener 3 bombas que son las de uso común y una de servicio. ¿Qué sucede? Que de estas 3 bombas, a lo mejor la demanda se abastece con 2, se cubre con 2. Y entonces ponemos a trabajar la 1, 2, 3 y esta es la de servicio. Ponemos a trabajar la 1 y la 3, eso lo determina este. Ah, tienes que descansar 1. Ok, entonces pongo a trabajar 2 y 3. Después descansa la 3, entra 1 y 2. Esa secuencia la maneja mi tablero de control. Cuando el tanque presurizado, este es un tanque que dentro tiene una membrana, puede tener una membrana o no. Este tanque lo único que me va a ayudar es a mantener la presión constante en mi tubería de hidráulica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que va a contener agua, que las bombas están alimentando, y va a contener aire que el compresor está alimentando. ¿Qué está haciendo? Que entonces mi instalación tiene una presión constante, para que entonces todos mis muebles funcionen de manera adecuada. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Yo no necesito un tinaco, no necesito un tanque elevado. ¿Cómo va a estar mi tubería? Siempre con una presión constante. Ojo, al no necesitar un tinaco, tampoco necesito un jarro de aire. ¿Por qué? Porque el tinaco está en azotea y el jarro de aire tiene que estar 1,5 metros arriba para poder eliminar las burbujas. Profesor. Y eliminar el golpe de ariete. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Que como si yo pongo un jarro de aire y estoy inyectando presión a la tubería, pues entonces todo el agua todo el tiempo se va a ir por mi jarro de aire. Entonces, son errores comunes que cometemos. No hay jarro de aire si no hay tinaco. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Profesor, tengo una duda. Mande. ¿Hasta qué niveles se puede aplicar este método que es por fluxómetro? Hasta Yo el que te dé la gana. Ah, ok, perfecto. Porque Entonces, te voy a decir que en edificios de 30 niveles o 40 niveles, lo que va a suceder, Adolfo, es que a lo mejor vas a implementar cuartos de máquinas en diferentes niveles. A lo mejor no te va a dar el sistema para que si tú tienes un edificio, vamos a pensar que es si tú tienes un edificio de 40 pisos, a lo mejor tu pregunta entiendo tal vez sea porque pues obviamente la columna va a estar muy cañón y la presión que necesitas es demasiada. ¿Qué sucede? Que entonces a lo mejor yo tengo un cuarto y un depósito a la mitad, ¿sí? A lo mejor estos 2 niveles, vamos a pensar que de los 40 el piso, ¿qué te gusta? 14 y el piso 28, son cuartos de máquinas, donde yo voy a abastecer de mi cisterna. ¿Sí se ve esto? No, bueno, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Aquí yo tengo mi cisterna, tal vez, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que entonces yo hago llegar agua aquí y hago llegar agua aquí. Aquí vuelvo a tener otro equipo para abastecer los pisos altos. Y aquí también tengo otro equipo para abastecer estos pisos. Y estos sin problema. ¿Sí me explicó? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, ojo, aquí también, qué bueno que hiciste la pregunta, Adolfo, en estos pisos también puedo alojar, y esto es mucho la usanza, en estos pisos puedo alojar también instalaciones de aire acondicionado.
mis manejadoras de aire, mis chillers, que son los generadores de agua helada. Puede haber tableros eléctricos. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Que estás de alguna manera distribuyendo los servicios para garantizar que todo el edificio tenga servicio de manera adecuada. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahora, muchos de los servicios, ojo, ¿qué también me conviene de esto? Que muchos de los edificios se fraccionan. ¿Por qué? Porque imagínate que en un cortocircuito, en el piso 40, tú tengas que echarte a correr hasta la subestación, ya no está la cisterna aquí, olvídense de esta, hasta la subestación para poder bajar, o al tablero general para poder bajar la pastilla. ¿Qué sucede? Que yo tengo un tablero derivado exclusivamente para piso 40, donde si ocurre un problema ahí lo paro. Ya no llega, ya no tengo que echarme a correr. ¿Sí estamos claros? Muchas instalaciones se manejan de esa manera. Ahora, ya supimos entonces que hay un sistema hidroneumático que me puede ayudar a dotar de agua en mi edificio, ¿no? Eso ya lo entendimos. El otro no tiene ningún problema, lo único que tendrías que hacer es subir agua hasta la azotea y entonces en la azotea poner tu tinaco y obviamente con la capacidad necesaria para la dotación y de ahí bajar para poder ir distribuyendo a todos los pisos, ¿no? Ahí tal vez esto operaría. Pero imagínate que todo fuera, pues, tan sencillo como para subir 40 pisos una columna de agua. Está complicado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo utilizamos con equipos hidroneumáticos. Sí puedes tú calcular la capacidad del equipo hidroneumático. Ojo, el maestro te va a decir, tal vez necesito que calcules la capacidad. Sí lo puedes hacer y técnicamente tienes los conocimientos. En la práctica te puedo decir, tú no lo vas a instalar. ¿Por qué? Porque quien te lo vende necesita la garantía de que la mano de obra para instalación es la adecuada. Si no, se acaba la garantía. Si yo voy con Evans, si yo voy con Pedrolo, lo que me va a decir es, mándame un corte de tu proyecto, un alzado, donde me señales el último WC, el más alejado. Ellos miden la distancia y miden la presión que necesitan para garantizar el servicio en este WC y entonces lo robusto de tu sistema hidroneumático va a ser acorde a ello. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, les decía, o por gravedad o por presión, no más. Es lo básico. Antes teníamos un abasto directo, pues sí, pero antes éramos 10 usuarios para una toma de agua. Ahorita somos 200 usuarios para una sola toma de agua. Entonces, pues ya no alcanza como para un abasto directo en nuestros edificios. Ahora, vamos a una planta arquitectónica. Los edificios de oficinas, los edificios de uso mixto, normalmente se conciben en un plan libre, jóvenes. ¿Qué es un plan libre? Columnas y losa. Hay elementos inamovibles, ¿como qué? Como el ducto de elevadores, el cubo, ¿no? Más bien el cubo de elevadores. Hay otro elemento inamovible, ¿como qué? El ducto de instalaciones, la escalera de servicio, la escalera de emergencia, los sanitarios. Hay algunos maestros muy respetables, que nos van a decir, ya no existen los ductos de instalaciones. Hasta donde yo sé, el agua todavía no se transmite vía Wi-Fi. No podemos hacer llegar el agua vía Wi-Fi a un lavabo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que entonces nosotros tenemos 3 tipos de ductos, o se pueden considerar 3 tipos de ductos. Uno, vamos a pensar que este es un edificio, es mi planta, aquí tengo un ducto de instalaciones y aquí están mis sanitarios. ¿De acuerdo? El ducto de instalaciones, punto número 1, siempre va a tener acceso. Toda la vida. ¿De acuerdo? Este ducto
va a alojar el total de las instalaciones, de las verticales de instalaciones que se hagan necesario piso a piso. ¿Qué va a suceder? Que nosotros, en nuestro edificio, dependiendo los pisos que tuviéramos, ¿sí? Vamos a tener aquí nuestro ducto de instalaciones y va a ir a todo lo alto de nuestro edificio. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poder alimentar de instalaciones piso a piso. El siguiente piso y aquí, o más bien por plafón, ¿no? Y aquí viene el siguiente. Y así, ¿qué sucede? Que esta troncal de instalaciones, ya sea hidráulica, una bajada de aguas negras, me va a ayudar a que todo lo que se genere en este piso, uno, si es sanitaria, pues todo lo que se genere, por ahí va a bajar. Si es hidráulica, todo lo que se requiera, por ahí se va a suministrar. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos normalmente 3 tipos de ductos. Por ahí les decía, algunos maestros dicen, no, es que ya no existen. No, sí existen. Pero entonces nosotros tenemos un ducto vertical, que es este. Si tenemos nuestra planta, hay un vacío por donde van a pasar todas nuestras instalaciones adosadas, ¿ok? ¿Y para qué me sirve el ducto? Es para hacerlos susceptibles de mantenimiento todas mis instalaciones. En algún momento van a requerir de mantenimiento. Entonces, necesito, punto número 1, que tenga acceso. Punto número 2, pues el plomero, así voy yo, así todo barrigón y con mi herramienta y todo, necesito caber y necesito, tiene que ser lo suficientemente amplio como para realizar las tareas de mantenimiento, para que ahí quepan las instalaciones y para que quien va a dar el mantenimiento, pues aquí quepa. ¿De acuerdo? ¿Por qué decía yo que va vacío? Pues sí, no es de que vaya escalando por la pared como tipo hombre araña. Aquí podemos tener nosotros una rejilla. Esta rejilla metálica me va a permitir que las instalaciones puedan pasar, pero me va a permitir que la persona de mantenimiento pueda caminar por ese espacio sin problema y pueda realizar sus actividades sin problema. Entonces, ducto vertical. Ahora, ducto horizontal, aunque le llaman de otra manera también. Si nosotros tenemos un piso de nuestro edificio, vamos a pensar que esta es una losa de entrepiso, por aquí viene una columna, ¿no? Por aquí viene una columna, acá viene la losa del piso superior, ¿sale? Y los muros, ojo, los muros llegan, vamos a pensar que hasta ahí. Por eso les decía que el edificio se concibe en plan libre. Solo losas y columnas. Este elemento, obviamente la columna, está en todo el entrepiso. Pero el muro divisorio, que en eso se convierte, únicamente está ligeramente arriba del nivel del falso plafón. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque en todo este espacio, ¿sí?, que nosotros llamamos cámara plena. Esto es un corte, ¿eh? Estamos viendo un corte para quien se perdió por ahí. Este espacio le llamamos cámara plena. ¿Qué sucede? Que aquí vamos a tener nuestro plafón. Déjenme ver si hay otro marcador que sirva. Sí sirve. Aquí vamos a tener nuestro falso plafón que se va a colgantear. Dependiendo de qué, de si tengo un plafón raso, un cielo raso, es decir, todo cerrado de tabla roca, o si tengo modular de 61 por 61 de galletas. Todo este espacio me sirve, es mi cámara plena, y me sirve para alojar las instalaciones. Se vuelve técnicamente en un ducto horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos de esos espacios. No hay otra manera de dotarla, de alimentar nuestros edificios. Entonces, hay ductos verticales, hay ductos horizontales. ¿Cuál es el otro? En exteriores, en ocasiones nosotros
encontramos, y a lo mejor por ahí en algún parque, en algún lugar hemos visto, viene por aquí digamos que el nivel de terreno, viene una trinchera, que así se llama, y viene aquí la instalación adosada. Y aquí ponemos una rejilla, ¿no? Ajá, este es otro ducto. Y a lo mejor por aquí la gente va caminando y todo el show, ¿sale? Pero es otro ducto, este es para exteriores, esta es la trinchera. ¿En qué nos sirve a nosotros? Nos puede servir cuando tenemos tal vez nuestra cisterna un poquito alejada del edificio, porque así la proyectaron, ¿no? Y entonces tengo que hacer llegar la tubería, la instalación, para llegar a mi hidroneumático, tengo que hacerla llegar del exterior a donde está mi cuarto de bombas. ¿Cómo? Mediante esta tubería. Tengo que protegerla. Aquí puede caminar alguien sin problema. ¿De acuerdo? Entonces, ya que llegamos, lo más usual, ojo, lo más usual son los ductos verticales y horizontales. ¿Qué sucede? Que entonces nosotros vamos a tener en nuestro edificio, este es mi ducto, vamos a pensar que este es mi ducto vertical, aquí viene la losa, ¿sí? Mi muro. ¿De acuerdo? Y entonces, ojo, aquí es un piso, aquí es el otro. Si se dieron cuenta, el paso es libre. ¿Qué sucede? En edificio de oficinas, aquí viene mi plafón, aquí viene mi plafón. En edificio de oficinas para hidráulica, que obviamente yo la voy a tener aquí adosada al muro, ¿de acuerdo? Aquí la tengo adosada al muro. ¿Qué sucede? Que la hidráulica me conviene más que meterla por plafón. ¿Por qué? Vamos a pensar que ese es mi espacio entre plafón y losa. ¿Por qué? Porque si hay, aquí vamos a tener una válvula, ajá, y vamos a bajar con alimentación para lavabos o para WC. Si yo tengo algún problema en mi WC, vamos a pensar que es ¿sí? Si yo tengo algún problema en mi WC, cierro esta válvula y doy mantenimiento. No dependo de mi vecino del piso de abajo. Todo lo tengo dentro de mi piso. Nada más levanto mi plafón, cierro la válvula, doy mantenimiento y vuelvo a abrir mi válvula y ya sin problema. Entonces, conviene más alimentar en el espacio de cámara plena entre plafón y losa. ¿De acuerdo? Hidráulica es esto. Sanitaria es diferente. En el caso de sanitaria, nosotros tendríamos que siempre bajar por bueno, si esta es mi losa, ajá, y obviamente tú no vas a ver ninguna instalación porque aquí abajo, esta es mi losa, y hasta acá abajo viene mi cámara plena, mi falso plafón. ¿Sí le vamos entendiendo, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. ¿Sí? ¿No tenemos problema? No, profesor. Ok, entonces, esta es la forma en cómo nosotros podríamos ir solucionando. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una planta arquitectónica, vamos a pensar que esto es nuestro sanitario, el muro de nuestro sanitario, vamos a pensar que es ¿de acuerdo? Y aquí tengo diferentes muebles. Vamos a pensar que este es un mueble, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos tal vez lavabos. ¿De acuerdo? Normalmente, aquí vendría, vamos a pensar que es sanitarios hombres. ¿De acuerdo? Aquí vendría mi ducto. ¿De acuerdo? Y acá vendría en espejo sanitarios mujeres. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Que entonces nosotros tendríamos que considerar que si aquí
tenemos una bajada de aguas negras, nosotros tendríamos que considerar que hubiera una conexión y ojo, siempre vamos a conectar mínimo a 45 grados. Toda la vida. Si necesito que poner de ambos lados bajada y el espacio así me lo da, no tengo problema. Vamos a conectar los muebles que sea necesario, siempre buscando que todos estén a 45 grados con dirección hacia donde va la bajada. ¿Por qué? Recuerden que siempre la instalación sanitaria va a funcionar siempre que haya la pendiente adecuada. ¿De acuerdo? Toda la vida. Sanitaria, no hay otra más que pendiente. Salvo algunos casos que por ahí se llaman cárcamos y necesitan un bombeo 24/7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si no tuviera yo la posibilidad de dos tubos? De dos líneas para que pudieran evacuar las aguas residuales. ¿Qué sucede? Que entonces yo no voy a conectar así, yo voy a conectar de esta manera, alternados. ¿Por qué? Porque si yo conecto aquí esta y esta, como les decía yo, de repente nos ponemos de acuerdo, sincronizamos relojes y los dos le pisamos el pedal al mismo tiempo. Ah, pues ¿qué crees? Que tus desechos van a chocar con los míos y pueden obturar la tubería. Por eso se hace de manera alternada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, todo lleva pendiente hacia acá. Ojo, diámetros. Todo esto es mucho de norma, entonces por favor consideren cumplir con ella. Diámetros. WC, es decir, desechos, aguas residuales más bien, aguas que llevan residuos, mínimo 10 pulgadas. Digo, perdón, 10 centímetros, 4 pulgadas, estoy loco. 4 pulgadas, ¿de acuerdo? Aguas jabonosas o aguas grises, 50 milímetros, 2 pulgadas. ¿De acuerdo? Diámetros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Yo, profe. Ahora, la norma nos va a ir diciendo, cuántas descargas, cuántos muebles llegan Arturo, a esta columna. Mande. un alumno dijo que sí, perdón, Es que no que veo. tenía A ver, duda. ¿quién? Yo, profe, pero era para la cisterna. ¿Puedo combinarlo con el sistema de contraincendios? Ya lo vimos, Eduardo. Es que llegué un poco tarde. No, pues, así no se puede. Sí, sí lo puedes combinar. De hecho, es lo más adecuado. Lo único que cambia es que tu pichancha va una más abajo y una más arriba. Ok. La que va más abajo es la del sistema contra incendio. La que va arriba es la del suministro diario. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que una de las ventajas es que el agua no se va a podrir en mi cisterna? Porque también hay que considerar otra premisa. La instalación contra incendio, una vez que la habilitas, salvo que surja por ahí algún problema, algún incendio, ¿sí? Salvo que eso surja, la vas a utilizar. Si no, en ocasiones, la instalación contra incendio de un edificio nace y muere igual, afortunadamente. Nunca se utilizó. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el agua que tiene contenida a presión, ahí dura. Esa no se está renovando. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí decíamos, en cuanto a dotaciones no tenemos ningún problema, necesitamos una tablita. En cuanto al diámetro de la descarga, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuántos muebles hay en cada columna, para poder nosotros saber el diámetro de esa columna. ¿Cuántos muebles vamos a evacuar por ahí? ¿Sale? Entonces, sí habría necesidad de que dieran un repaso
en cuanto a normatividad referente a diámetros. ¿Sale? Yo tengo una duda. Mande. ¿Qué pasó, Israel? Ahora todavía se sigue mezclando las aguas residuales de sanitarios con la OS, o se No. hace una separación. Buena pregunta. A ver, el reglamento de construcciones nos está pidiendo a nosotros ya, constructores, que pudiéramos separar aguas residuales. Y ojo, las únicas que tú separas es agua pluvial, de agua servida. Agua servida, concepto, es el agua que ya nos dio un servicio y que puede ser residual y que puede ser gris y que puede ser jabonosa y la que tú quieras, ¿sale? La otra es agua pluvial. ¿Por qué surge esto? Porque obviamente el agua pluvial tiene una, antes se pensaba que era nula, no, la verdad es que sí tiene sólidos en suspensión, nada más que de una granulometría menor. ¿Qué sucede? Que todo lo que estamos respirando, todo el smog, el perrito muerto del periférico, las llantas de los carros, todo lo que se pulveriza y estamos respirando, cuando llega la lluvia, hace que se precipite y caiga, y lava azoteas, y lava patios y todo esto. Pero no lleva una materia orgánica como la de desecho del WC, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor nosotros decimos, es un sinsentido que la autoridad me esté exigiendo que haya una separación de aguas pluviales y aguas residuales. Lo que pasa es que ya en la República, no te voy a decir en la Ciudad de México, creo que todavía no existe, pero en la República, te puedo decir Huatulco, ¿no? Huatulco como una ciudad, digamos que como un municipio, más bien, punta de lanza, el complejo prácticamente lo tiene Fonatur. Y entonces el gobierno de Huatulco implementa una red de drenaje adicional a la de aguas servidas, y es el agua pluvial. ¿En qué beneficia esto? Beneficia en que el agua pluvial necesita un tratamiento menor para potabilizar. Entonces ya no la contaminas con toda la popó que lleva la residual, sino la tienes de manera independiente y se entiende que el trabajo de potabilizar es menor. ¿Por qué la norma te está pidiendo que haya dos salidas? Porque apenas vamos hacia ello. Cuando ya en la Ciudad de México haya las dos líneas de drenaje, entonces tú ya no vas a tener que hacer ninguna modificación al interior de tu inmueble. Ya se va a conectar, los trabajos van a ser al exterior y entonces ya se conecta cada una a la línea que le corresponde, que si es la pluvial, obviamente al drenaje pluvial, que si es la residual, al drenaje residual. Pero sí te lo está pidiendo la norma. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí. El Perdón. agua, Diga, sí, diga. el agua pluvial, ¿se puede hacer el tratamiento dentro del proyecto o se tiene que? De hecho, la norma te exige que haya un tratamiento previo de la residual, del agua servida, antes de que tú la desalojes a la red municipal. En el caso del agua pluvial, tú puedes tener tu cisterna de agua pluvial y normalmente la utilizamos nosotros o para regar, o para lavado de autos, o para lavado de patios, o no sé, X actividad, ¿no? ¿Qué sucede en el agua pluvial? Que relativamente es agua dulce, es agua que tiene ciertos residuos y que lo único que vas a ver en la cisterna de agua pluvial, si bien no se ve completamente clara, vas a ver cómo están precipitados todos los sólidos que llevaba en suspensión, es decir, se van formando lodos en la parte inferior de nuestra cisterna de agua pluvial y relativamente el agua que está en la parte superior está casi limpia. No te voy a decir un grado de potabilidad para consumo humano, pero relativamente está como agua limpia. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Y sí, es más fácil llevar esa agua a un grado de consumo humano. ¿No? Por ahí hemos visto alguna película tal vez de un náufrago que está esperando que llueva para poder tener agua para beber, porque no puede consumir agua salada. El agua de lluvia ya está, digamos que desalinizada. ¿Sale? ¿Algo más, jóvenes?
No, sí. Pues ya se No, cortó. profe. Diga, perdón, Adolfo. Yo siempre he tenido una duda, profesor. Por ejemplo, en cuestión cuando tenemos una planta de tratamientos en el proyecto, ¿cómo podemos dirigir esa agua para reutilizarla en el proyecto? Supongamos que sea agua pluvial, Ujú. para poder ocuparla, no sé, en migitorios o WCs, ¿cómo se puede redirigir al proyecto? A ver, yo te recomendaría, vamos a ir caminando a la sustentabilidad y todo el mundo vamos hacia allá sin que quieras o no, ¿no? Y entonces, yo te diría, deja de usar agua en el migitorio. Utiliza migitorios secos. Con mantenimiento adecuado, cero olores, ¿no? Entonces ya se minimiza el uso. ¿Qué sucede? Que no siempre y no todo el año tienes, ahorita estamos incluso casi en un problema de falta de lluvia y va a haber una escasez extrema de agua en nuestras presas. ¿Qué sucede? Que obviamente una cisterna no va a tener agua todo el año, no tiene un caudal de agua pluvial todo el año. Pero esa cisterna, si es de concreto, necesita ser utilizada. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí tiene que haber una interconexión entre tu sistema de abasto de agua potable que se cierra en el momento en el que hay lluvia y utilizas el agua de lluvia, pero que garantiza el suministro cuando no hay lluvia. Entonces, tiene que haber por ahí una interconexión en esos sistemas, Adolfo. Ok, profesor. Ahora, a un mueble sanitario no le hace daño que le eches agua de lluvia, ¿eh? En lo absoluto. Nada que con limpieza no se pueda, digamos que resarcir, ¿no? A lo mejor por ahí se va a ver manchado si es que no lo lavan y todo el tiempo se está utilizando este tipo de agua, pues sí, puede por ahí, mancharse, digamos que de manera crónica, ¿no? Un poquito, pasado el tiempo se va manchando, pero si hay una limpieza continua, sin problema. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? Algo que ustedes crean que sea necesario que abordemos en esto para que les pueda... Ojo, no es la clase de instalaciones, es cómo pudiéramos implementar nuestras instalaciones tal vez en un edificio de ese tipo. ¿No? Algo que ustedes crean que en el proyecto necesitan implementar y no tienen bien claro cómo hacerlo. Bueno, yo tengo una, pero es respecto a instalación eléctrica. Díganme. Ahorita que estaba desarrollando el proyecto, me surgió la duda sobre los conectores, porque entiendo que debe definir A ver, en los tomacorrientes. Ajá. Se tiene que definir el equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, una impresora de las grandes necesita un tomacorriente específico, ¿no? Ajá. Entonces, por ahí va mi duda. A ver, o sea, ¿cómo defino eso? A ver, vamos a entender una cosa, jóvenes. Nosotros necesitamos, nos han enseñado en eléctrica que necesitamos un cuadro de cargas y nos han enseñado lo que es un circuito y nos han enseñado que entonces tendríamos que balancear nuestros circuitos de acuerdo a la demanda que tiene cada uno de ellos, ¿cierto? Todavía no llegamos a la especificidad que si el equipo trae un tomacorriente europeo, que si es española, que si es China y que entonces necesita un tomacorriente diferente. ¿Qué me interesa del equipo? Me interesa la demanda de energía que tiene. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando traes un equipo de otro país, incluso, te voy a decir, incluso te mandan el hembra y macho, es decir, el enchufe y el tomacorriente, para que tú lo puedas adecuar en tu instalación. Como instalación, me interesa la demanda. Tú lo puedes ver incluso en un iPhone, de repente traen conectores, no sé si todavía, pero antes comprabas tu iPhone y venían los adaptadores. Entonces, eso no afecta la demanda eléctrica que tiene el equipo.
¿Va a tener un conector? Sí, y entonces vas a tener que buscar si es un europeo, si es uno de seguridad, si es uno de media vuelta, con 3 patas, no sé, hay diferentes tipos de conectores. Pero eso ya es un catálogo de accesorios. ¿Qué me interesa en la instalación? Demanda eléctrica. Párale de contar. ¿Sí? Sí. Ahora, ojo, por eso empecé diciéndoles que el equipo, o que el edificio más bien, no el equipo, que el edificio se proyecta en plan libre, columnas y losas. ¿Por qué? Porque un edificio de oficinas es susceptible de cambio de uso N cantidad de veces. Tantas como contratos pueda yo firmar y las veces que pueda yo rentarlo. Pero lo robusto de la instalación tiene que dar para el universo. Por ahí, bien decía la maestra Elsa, hay una tablita donde hay X cantidad de metros cuadrados por usuario. Y entonces, si yo tengo un piso de 1000 metros, vamos a decirlo así, yo sé cuántos usuarios pudieran caber considerando las áreas mínimas necesarias. Entonces, yo por lo menos ahí ya tengo un paramétrico de la demanda que pudiera tener en todas mis instalaciones. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que es un piso de 1000 metros donde voy a alojar una firma de ingenierías, donde entonces cada ingeniero va a tener una laptop, ya no nos dan, no siempre nos dan desk. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo está, yo necesito conexión inalámbrica, ¿no? Es más factible que tener ahí un tendedero de cables. Salvo equipos muy robustos para trabajos muy pesados, pues sí les dan desk, ¿no? Computadora de escritorio. Entonces yo ya sé cuántos ingenieros más o menos voy a tener en el piso. Ya sé que por ingeniero voy a necesitar por lo menos 2 contactos dobles, y voy a tener una laptop y tal vez 2 monitores. No voy a tener una impresora para cada uno, porque entonces alguno va a ir a imprimir la tarea del chamaco, sino más bien voy a tener un pool de impresoras donde todo el piso va a estar abastecido exclusivamente por 3 impresoras. Y entonces se le da a cada uno una clave y si tiene atributos para imprimir, pues va a imprimir, y si no, no. Entonces ahí ya tengo la cuantificación de mi demanda eléctrica, que me sirvió también para saber cuántos usuarios voy a tener para hidráulica y para sanitaria y para aire acondicionado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa la demanda en cuanto a consumo eléctrico del equipo, no más. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Gracias, profe. arquitecto. Ay, perdón, adelante. Disculpe. Sí, yo tengo una duda acerca de bajo qué criterios o en qué casos se debería de proponer un suavizador para el agua. ¿Bajo qué criterios o en qué casos? Mira, la Ciudad de México, hay algunos equipos que son muy sensibles y van creando sarros al interior, ¿como qué? Como un equipo de aire acondicionado, ¿no? Hay unos equipos de precisión que es una marca que se llama Maquai, donde ese equipo de aire acondicionado no te maneja nada más. Normalmente un equipo de aire acondicionado estamos acostumbrados a que enfríe el aire y lo recircule. Este equipo de aire acondicionado se maneja en los sites, en los equipos en los centros de cómputo, y entonces te maneja 3 parámetros, lo que es la pureza del aire, la temperatura del aire y la humedad del aire. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Que va tomando agua y necesita saber que esa agua no le va a producir sarros al interior. En la Ciudad de México, normalmente ningún edificio, ya no somos libres de empinarnos al grifo de agua y tomar de ahí. Ni siquiera aunque lleves tu botecito de esos de topper bien fifí, ¿no? Ya no. ¿Qué sucede? Que normalmente nos dan agua de garrafón. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, te puedo decir, de una colonia a otra, el grado de salinidad, la dureza del agua, varía. Entonces, depende para qué vas a utilizar tú el agua que te suministra el municipio, depende para qué la utilizas, se hace o no necesario un equipo para tratar esa dureza, para irla eliminando. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí.
Y, profe, bueno, no sé si pudiera dar un rápido repaso a instalación de voz y datos. A instalación de voz y datos, híjole, pero no está tan sencillo. Si quieres, maestra, programa, yo no tengo problema. Si quieres, programamos algo con voz y datos. Y Sí, arquitecto, mañana a la 1. si No, quieres, mañana a la 1 tenemos sería el jueves a la 1. sin problema. Sí, Sí, porque sin tú nada problema. más puedes a la 1 de la tarde, arquitecto. Sí, y si quieren también damos oportunidad para que ahorita obviamente van a estar trabajando con sus proyectos y si hay algo que se haya quedado como una duda de lo que ahorita comentamos, sin problema la abordamos el día jueves también. No sé si les parece. Sí, profe, me parece bien. A mí también. Sí. Excelente. Ok, pues bueno, no sé si hay algo más, maestra. O jóvenes. No, arquitecto, solamente agradecer el tiempo que dedicas a esto. El maestro Paz, aparte de ser el jefe de grado de Proyecto Ejecutivo 2, pues es el jefe de mantenimiento de la ESIA. Entonces, ahora que lo vemos aquí, pues cuando menos vemos cómo añoramos nuestra escuela, ¿verdad? Porque él está por allá. Trabajando en ello. Entonces, pues su tiempo de verdad es corto, nos ha brindado ahora a la 1 de la tarde, el jueves a la 1 de la tarde, entonces nos vemos con él, ¿sí? Agradecemos mucho, arquitecto, tu presencia y bueno, pues con esto, ¿verdad? Con el jefe de grado inauguramos este ciclo de pláticas de apoyo para proyecto ejecutivo. Sí, muchas gracias a todos